¿Por qué no se escuchó ni un solo golpe de martillo mientras se construía el templo de Salomón? Decenas de miles de trabajadores, 7 años de construcción, enormes piedras transportadas desde la montaña. Y mientras todo esto ocurría, no se escuchaba ni un solo golpe de martillo, ni un solo choque de metal. No salía ni un sonido. Pero esto realmente podría ser posible. Cuando escuchas esta pregunta por primera vez, probablemente piensas lo siguiente: una historia exagerada, un simbolismo religioso, solo una leyenda. Pero no es así. Este detalle está escrito palabra por palabra en la Biblia. Primer libro de los Reyes, capítulo 7. Y cuando lees esa frase, se te pone la piel de gallina porque algo así parece imposible. Una construcción en la que decenas de miles de personas trabajaban en silencio, donde las piedras encajaban en su lugar sin hacer ruido, donde durante 7 años no se escuchó nada más que el viento en la colina sagrada. Esto es, o el mayor milagro de organización de la historia, o algo más, y ambas posibilidades te sorprenderán. Jerusalén. Aproximadamente 1000 años antes de Cristo, el rey Salomón está sentado en el trono y lleva en su mente el sueño más grande que el mundo había visto. Su padre David había tenido ese sueño, pero no pudo hacerlo realidad, porque Dios le había ordenado así: has derramado mucha sangre, David. Este templo debe ser construido por alguien sin culpa. Tu hijo Salomón será quien lo construya. Y ahora ese hijo estaba sentado en el trono. ¿Qué pensaba Salomón en ese momento? ¿Qué clase de presión sentía sobre sus hombros? Piénsalo, el sueño de tu padre, la orden de Dios, y los ojos de toda una nación puestos en lo que vas a hacer. Esto no era simplemente un edificio, no era solo una estructura hecha de piedra y madera. Esta era la casa de Dios en la tierra. Y tú eras el hombre encargado de construirla. Pero aquí hay algo extraño, algo muy extraño. Antes de que comenzara la construcción, Salomón hizo algo que nadie esperaba. Envió una carta al rey Hiram, gobernante del país vecino, Fenicia, en el Líbano. Y en esa carta escribió lo siguiente: envíame artesanos expertos, envíame madera, ayúdame, porque no puedo hacer esto solo. Ahora espera un segundo. El hombre conocido como el rey más poderoso y más sabio de Jerusalén en aquella época estaba pidiendo ayuda a otros. ¿Qué significa eso? No era una señal de debilidad, era una señal de grandeza, porque algunas personas no solo conocen sus propios límites, sino que hacen todo lo necesario para fortalecerlos. Desde el Líbano llegaron cedros, enormes troncos transportados por mar en forma de balsas. A cambio, Salomón entregó trigo y envió aceite de oliva. Se estableció un acuerdo comercial entre los dos países, y ese acuerdo sigue apareciendo hoy en los libros de historia como un importante ejemplo diplomático. Pero el verdadero secreto aún no había salido a la luz. Lleguemos al día en que comenzó la construcción. Año 966 antes de Cristo. Salomón se pone manos a la obra para construir el templo. Y aquí hay un detalle en la Biblia, en el primer libro de los Reyes, exactamente en el capítulo 7. Que pone los pelos de punta cuando lo lees. Dice así: mientras se construía el templo, en el lugar de la construcción no se escuchó ni martillo, ni hacha, ni el sonido de ninguna herramienta de hierro. Escúchalo otra vez, despacio. Decenas de miles de personas, piedras duras como roca, columnas gigantescas, revestimientos de oro, 7 años de construcción, y no se escucha ni un susurro, ningún ruido molesto, ningún sonido de metal. ¿Cómo explicarías eso? La respuesta es, al mismo tiempo, muy simple y muy profunda. Y para comprenderla, primero hay que entender realmente qué era lo que Salomón estaba construyendo. Este no era un templo cualquiera. Esta estructura se estaba levantando en la cima del monte Moria, considerado el corazón del mundo. Según la tradición judía, este monte es un lugar tan sagrado que fue allí donde Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo. Según algunas creencias, este es incluso el punto donde comenzó la creación. Es decir, no se trataba simplemente de un edificio, sino de una casa divina construida sobre el corazón del mundo. ¿Y cuál era la única cosa que no pertenecía a un lugar así? El ruido mundano. Los arquitectos de Salomón comprendieron esto, o quizá recibieron esa orden,
Cada piedra, cada viga, cada columna de este templo debía prepararse fuera del lugar de construcción, en canteras, bosques y talleres. Cada pieza sería medida, cortada y trabajada. Y cuando llegara al área sagrada donde se encontraba el templo, lo único que habría que hacer sería colocarla en su sitio. Las piedras eran moldeadas en las canteras, los árboles eran talados y trabajados en los bosques del Líbano. Los revestimientos de oro se preparaban en talleres lejanos. Y en el monte Moria solo había un ensamblaje silencioso. Pero aquí surge una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo fue posible una planificación tan cuidadosa? 1000 años antes de Cristo, sin computadoras, sin teléfonos, sin instrumentos modernos de medición, sin facultades de ingeniería. Y aún así, ibas a moldear decenas de miles de piedras en lugares distintos, traerlas y hacer que encajaran perfectamente sin cometer errores. Eso parece casi imposible. ¿No es así? Y aquí la historia nos cuenta algo muy interesante. Habla de alguien llamado Hiram. Pero atención, no se trata del rey Hiram del Líbano. Es otra persona. Este es Hiram Abi, o como aparece en algunos textos, Hiram Abif, un maestro artesano, un trabajador del bronce, tanto judío como fenicio, y los historiadores todavía debaten si este hombre realmente existió y cuánto rastro dejó en la historia. Pero la huella que dejó es mucho más grande en otro lugar. Te daré una pista. Existe una sociedad secreta con millones de miembros en todo el mundo. Esta organización ha existido desde el siglo XVIII, y la historia de su fundación se basa directamente en el Templo de Salomón y en ese misterioso maestro artesano. Pero llegaremos a eso. Primero, entremos en el templo. Cierra los ojos. Estás en el año 959 a.C. El templo ha sido terminado después de 7 años. Y hoy es la ceremonia de inauguración. Escuchas a lo lejos el sonido de una trompeta, luego tambores. Miles de personas caminan hacia el monte Moria. El sol de Palestina quema, el aire es seco y caliente. Y en la cima, brillando ante todos, se encuentra el Templo de Salomón, la estructura religiosa más grande del mundo en ese momento. Brilla por completo, porque las paredes, los techos y los pisos del templo están cubiertos de oro. Cada superficie hecha de madera de cedro está revestida con finas láminas doradas. La luz del sol golpea esas superficies y el templo literalmente irradia luz. Quienes lo observan desde lejos tienen que entrecerrar los ojos. Esto no es simplemente un edificio, es el mayor regalo que un pueblo ha ofrecido a su Dios. En el interior se encuentra el lugar santo. Solo los sacerdotes podían entrar allí, y al Santo de los Santos, el lugar donde se encontraba el Arca de la Alianza, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, durante el día de la expiación. ¿Y qué crees que contenía el Arca de la Alianza? Las 2 tablas de piedra en las que estaban escritos los 10 mandamientos que Dios entregó a la humanidad. El Arca de la Alianza que Moisés llevó por el desierto, el objeto más sagrado de la tradición judía. Y ahora esa arca se encontraba en las profundidades del Templo de Salomón, en una cámara oscura y silenciosa, protegida por 2 enormes estatuas de querubines. El primer libro de los Reyes dice lo siguiente: Cuando los sacerdotes llevaron el Arca de la Alianza al Santo de los Santos, una nube llenó el templo y los sacerdotes no pudieron continuar con sus funciones porque la gloria de Dios había llenado el templo. Una nube, algo visible a los ojos, algo que llenaba los corredores, que inmovilizaba a los sacerdotes, algo invisible y, sin embargo, perceptible. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretarías? Es precisamente aquí donde la historia y la fe comienzan a separarse. Y es justo en ese punto de separación donde nacen los mayores misterios, porque el templo permaneció en pie durante aproximadamente 400 años, sin ser destruido. Y durante esos 4 siglos, muchas cosas en su interior cambiaron. Salomón murió. El reino comenzó a dividirse. El reino del norte adoptó otras creencias. El reino del sur empezó a destruirse a sí mismo. Culturas extranjeras entraron en el templo. En ciertos periodos incluso se adoraron ídolos dentro de él, y cada vez aparecía un profeta. Gritaba, lloraba, advertía, pero nadie escuchaba. Finalmente,
En el año 586 a.C., el rey de Babilonia, Nabucodonosor, derribó con su ejército las puertas de Jerusalén. Y en ese momento, aquello que había sido anunciado durante siglos, pero que nunca terminaba de ocurrir, llegó por fin. El templo fue destruido por completo. Los revestimientos de oro fueron arrancados. Las columnas fueron derribadas. Y el Arca de la Alianza, después de este momento en el que fue vista por última vez en la historia, jamás volvió a encontrarse. Desapareció. Piénsalo, lo que era considerado el objeto más sagrado del mundo lleva perdido aproximadamente 2600 años. Y hasta hoy nadie ha descubierto dónde está. Investigadores intentaron encontrarlo. Arqueólogos excavaron. Sociedades secretas lo buscaron. Gobiernos llevaron a cabo investigaciones. Nada. Así terminó el primer templo. Pero la historia no termina aquí. Al contrario, la parte realmente extraña comienza ahora. Los judíos que regresaron del exilio reconstruyeron el templo 70 años después. El segundo templo. Pero esta vez no encontraron oro. El esplendor del templo había desaparecido. Había ancianos llorando. Hombres que habían conocido el primer templo y que ahora observaban esta estructura humilde y pobre, porque este templo no tenía nada de la grandeza del primero, pero aún así lo construyeron, porque no tenían otra opción. Y pasaron los siglos. El segundo templo también creció y se expandió. Especialmente durante el reinado de Herodes, se transformó en un templo magnífico. Se convirtió en uno de los mayores proyectos arquitectónicos de la historia. Herodes construyó alrededor del templo una enorme plataforma formada por piedras gigantescas. Algunas de esas piedras pesan 500 toneladas. 500 toneladas. Incluso los ingenieros modernos todavía no comprenden por completo cómo fueron colocadas esas piedras. Y entonces llegó el año 70 después de Cristo. Roma, los ejércitos de Tito y el asedio de Jerusalén. El segundo templo también fue destruido, completamente. No quedó piedra sobre piedra. La única estructura que permanece en pie hoy es el muro occidental, conocido también como el Muro de las Lamentaciones. Y ese muro, en realidad, no formaba parte del templo mismo, sino de la plataforma sobre la que estaba construido. Pero aquí aparece una realidad inesperada. ¿Sabes qué hay hoy en el lugar donde se encontraba aquel templo? La cúpula de la roca, uno de los santuarios más sagrados del Islam. Esa estructura famosa en todo el mundo por su cúpula dorada. Y justo debajo, en la roca, hay una cavidad. Según la tradición judía, ese es exactamente el lugar donde se encontraba el Arca de la Alianza. Según la tradición islámica, es el punto desde donde el profeta Mahoma inició su ascensión celestial. Es decir, las tres grandes religiones del mundo reclaman la misma piedra. La misma piedra. ¿Es una coincidencia? ¿O es que ciertas cosas siempre terminan concentrándose en el mismo lugar y con la misma fuerza? Ahora voy a decirte algo. Quienes hacen esta pregunta, quienes escuchan esta historia y quienes investigan todo lo relacionado con el templo, no son solamente religiosos o arqueólogos, porque el Templo de Salomón también se convirtió en el corazón simbólico de otra comunidad. Ya no podemos evitar hablar de aquella sociedad secreta, los masones, conocidos oficialmente como los francmasones. Esta organización, surgida en Londres durante el siglo XVIII, contó entre sus miembros con algunas de las personas más influyentes de la historia. Una gran parte de los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos eran masones. Líderes famosos, científicos y artistas de renombre estuvieron relacionados con esta organización, y todo el simbolismo, los rituales y las historias de esta fraternidad se basan en el Templo de Salomón. La historia de la muerte de aquel misterioso maestro, Hiram Abif, ocupa el centro de su narrativa fundamental. El nombre de Salomón aparece en sus ceremonias más sagradas. Para ellos, la arquitectura, la cantería, la medición y el orden no son simplemente oficios, sino metáforas de una vida moral. ¿Por qué? ¿Por qué esta comunidad otorgó tanta importancia a un templo desaparecido hace miles de años? Porque para ellos el templo ya no era una construcción real.
Era el símbolo de un ideal, de la perfección, del orden, de la sabiduría, de algo construido en medio del silencio. Y aquí llegamos a la parte más poética de toda la historia, la cuestión del sonido de los martillos. ¿La recuerdas? Esa historia de que durante la construcción no se escuchó ni un solo golpe de martillo. Los masones interpretaron este relato de una manera muy distinta. Para ellos, aquel silencio era una metáfora de algo más profundo. La construcción del mundo interior del ser humano, la formación de su propia alma. Y afirmaban que esa transformación debía hacerse como la construcción del templo, de antemano, en silencio, sin que nadie la viera, como una piedra moldeada en la cantera. Nadie observa, nadie aplaude, solo estás tú y la piedra. Y un día, esa piedra encuentra su lugar perfecto sin hacer ningún ruido. ¿Por qué esta metáfora es tan poderosa? Porque todos nosotros, en algún momento de la vida, terminamos dañados por el momento equivocado, el lugar equivocado o las personas equivocadas. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué todo es tan ruidoso? ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué hay cosas que nunca terminan de encajar? Tal vez la respuesta sea esta: aún no estamos listos, aún no hemos terminado nuestro trabajo en la cantera. Ahora vuelve atrás y piensa en Salomón, en aquel joven. Era muy joven cuando subió al trono. Y cuando Dios se le apareció en un sueño, le hizo una pregunta: ¿qué deseas? ¿Qué quieres que te conceda? ¿Y sabes qué respondió Salomón? No pidió riqueza, no pidió poder, no pidió una larga vida. Solo pidió una cosa: sabiduría. Dame la sabiduría suficiente para gobernar correctamente a mi pueblo. Y aquel deseo era tan sincero y tan auténtico que Dios no solo le concedió sabiduría, sino también aquello que no había pedido: riqueza y gloria. Es una leyenda, tal vez, pero la enseñanza que contiene sigue siendo válida para siempre. No reciben más quienes más desean, sino quienes desean lo correcto. Salomón construyó el templo, y ese templo no era solo una estructura, era un mensaje que decía que las grandes obras también pueden construirse sin ruido. Un mensaje que decía que, cuando existe un orden que nace desde dentro y no desde fuera, el resultado puede ser silenciosamente perfecto. Y ahora, miles de años después, de aquel templo no queda ninguna piedra, no queda el arca de la alianza, no queda el oro, no queda el esplendor, solo queda el lugar, solo queda la roca. Y solo queda la historia. Ningún templo puede permanecer en pie para siempre. Ningún muro está exento de caer. Pero las historias permanecen. Los ideales permanecen. Y quizá esa sea la verdadera función de los templos: recordar a las personas que algún día todo será destruido, pero que algunas cosas jamás desaparecerán. ¿Por qué no se escuchó ningún martillo mientras se construía el templo de Salomón? Porque las verdaderas grandes obras se realizan en silencio. La preparación es invisible. La disciplina es silenciosa. La dedicación se demuestra cuando nadie está mirando. Y cuando todo termina, todo ese silencio adquiere de pronto un significado. Hay algo en tu vida en lo que estés trabajando silenciosamente ahora mismo. Algo que nadie ve y que nadie aprecia. Quizá esa cosa, como las piedras en las canteras de Salomón, algún día encajará perfectamente en su lugar. Y todos se sorprenderán, pero tú sabrás lo que significaba aquel silencio. ¿Y qué hay del Arca de la Alianza? Creo que ese es tema para otro video, porque las teorías sobre dónde se encuentra te sorprenderán. Desde Etiopía hasta el Vaticano, desde Inglaterra hasta las profundidades de Jerusalén, hay rastros por todas partes. Y cuando seguimos todas esas pistas, el panorama que aparece es tan increíble como inquietante. Pero por ahora dime una cosa: después de escuchar esta historia, ¿sigues viendo el silencio de la misma manera? Escribe tu opinión. Realmente tengo curiosidad. Y ya sabes, la mayor huella que esta historia dejó en mí fue la siguiente: Salomón era un hombre que lo tenía todo. Tenía poder, tenía dinero, tenía un ejército, tenía un palacio. Y su mayor logro no fue la magnitud de lo que construyó. Su mayor logro fue que se construyó sin hacer ruido. Nadie gritó, nadie discutió, nadie se quejó de la prisa.
Todo se hizo en silencio, con disciplina y con cuidado. Y el resultado quedó escrito con letras mayúsculas en las páginas de la historia. Miles de años después, la gente sigue hablando de aquel templo, sigue hablando de aquel silencio. Tal vez las cosas más duraderas son las menos ruidosas. Piénsalo, incluso las dimensiones del templo de Salomón siguen sorprendiendo a las personas hoy en día. 30 metros de largo y 15 metros de altura. Las piedras se encajaban entre sí con tanta perfección que ni siquiera una hoja de papel podía pasar entre ellas. No había mortero, solo trabajo artesanal. Demos un paso atrás. Este silencio no era simplemente una elección técnica, era un mensaje teológico profundo. ¿Qué significaba un lugar sagrado para las personas de aquella época? Un fragmento de Dios en la tierra. El punto donde el cielo y la tierra se encontraban. Si llevabas ruido a ese lugar, dañabas la santidad de ese momento. Salomón lo sabía. Sus arquitectos también. Ahora piensa en las personas que trabajaron en la construcción de este templo. Decenas de miles de individuos. Algunos eran maestros carpinteros llegados de Fenicia. Otros eran talladores de piedra provenientes de todos los rincones de Israel. Otros eran artesanos del oro. Y todos compartían una misma misión. La pieza que tenían entre sus manos debía encajar en su lugar sin producir ruido. Fue uno de los mayores milagros de coordinación de la historia. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál crees que fue el material más utilizado en este templo? ¿El oro? No. ¿La madera de cedro? Tampoco. Lo que más se utilizó fue la piedra. Piedra caliza. Aquellas piedras de color blanco amarillento que brillaban bajo el sol y que eran extraídas de las montañas que rodean Jerusalén. Antes de llegar al área del templo, eran moldeadas a la perfección en canteras lejanas. Los historiadores afirman que algunas de esas canteras se encontraban al norte de Jerusalén, a varios kilómetros de la ciudad. Algunas incluso pueden visitarse todavía hoy, y en las paredes de esas canteras hay marcas grabadas, como si los artesanos hubieran dejado un mensaje en la piedra. Yo trabajé aquí, yo preparé esta piedra, yo formo parte de este templo. Parece que el deseo humano de dejar una huella era exactamente el mismo hace miles de años. ¿Y qué veías cuando observabas el interior del templo? Salomón no construyó simplemente 4 paredes. Todo tenía un significado. En la entrada del templo había 2 grandes columnas. Se llamaban Yaquín y Boaz. La de la derecha, Yaquín, significaba Él establecerá. La de la izquierda, Boaz, significaba en Él hay fuerza. 2 columnas. 2 conceptos, 2 ideas gigantescas situadas a la entrada de un templo, fuerza y permanencia. Y estas 2 columnas siguen ocupando hoy el centro del simbolismo masónico, porque no eran simplemente columnas de piedra, eran una enseñanza. No basta con ser fuerte, también hay que perdurar. No basta con perdurar, también hay que ser fuerte. Si una de las 2 falta, el templo no puede mantenerse en pie. Y cuando atravesabas el espacio entre esas 2 columnas y entrabas, lo primero que encontrabas era un gran patio. Después, un patio interior. Luego, el propio templo. Cada paso era un umbral. Cada umbral tenía un significado. Eran las etapas del paso desde el mundo ordinario hacia lo sagrado. Esta idea arquitectónica sigue inspirando hoy la arquitectura de templos en todo el mundo.